Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda su servidor Daniel Tapia. Les invito a que nos sintonicen en su programa Camino a la Vida Eterna los días lunes a las 8 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana a través de Jesús Digital. La paz de Dios. Jesús Digital en TuneIn Radio. Entonces, escúchanos a través de tu bocina inteligente en Google Home. Ok, Google, reproduce Jesús Digital en TuneIn. Reproduciendo Jesús Digital de TuneIn. Welcome to TuneIn. A continuación, les presentamos el programa Camino a la Vida Eterna, conducido por el hermano Daniel Tapia, en Jesús Digital. Jesús Digital te da la hora. Son las 8 en punto. Jesús Digital te da la hora. Son las 8 con 1 minuto. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de su programa Camino a la Vida Eterna en Jesús Digital. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo con la paz de Dios, amados hermanos, amada audiencia que está aquí conectado. Les saluda su amigo y hermano Daniel Tapia Licona desde Acapulco, Guerrero, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque el Señor está con nosotros, porque gloria a Dios. Porque el Señor, amados hermanos, nos permite, nos regala un día más de vida por su gracia y por su misericordia. Gloria sea a nuestro Señor. Y así que, amados hermanos, vamos a iniciar con este hermoso programa. Conéctense, compartan este hermoso programa para que muchos puedan escuchar la palabra del Señor. Y también si tiene alguna petición, amado hermano, una petición, alguna necesidad, escríbela con mucha confianza y vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por su necesidad, porque Dios, amados hermanos, tiene todo el poder para hacer todas las cosas. No hay nada imposible que Él, amado hermano, no pueda hacer. Dios es todopoderoso. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor. Escúchanos a través de tu bocina inteligente en Alexa. Alexa, abre MyTuner Radio. Bienvenido a MyTuner Radio. Reproduce seguido del nombre de una emisora de radio para reproducirla. Reproduce Jesús Digital. He encontrado 1. Jesús Digital de Estados Unidos. 2. Mariachi Digital. 3. 105 Digital. Elige una emisora. Jesús Digital de Estados Unidos. Reproduciendo Jesús Digital de Estados Unidos. Descarga la aplicación de TuneIn Radio y búscanos como Jesús Digital. Jesús Digital, la predicación también es nuestra misión. Jesús Digital te da la hora. Son las 8 y 8 minutos. Adelante. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso canto, amados hermanos. Queremos caminar siempre en la perfecta voluntad de Dios. Su voluntad y sus planes son perfectos, amados hermanos. Y hoy, el día de hoy, el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Les invito, amados hermanos, a que, si tienen su Biblia, la abran junto conmigo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo número 1, versículo 11 al 13. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13, con la ayuda de Dios.
Si no tienen su Biblia, no se preocupen, solamente presten atención lo que dice la palabra de nuestro Señor. Dice así, amados hermanos, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Dice así, amados hermanos, la palabra de nuestro Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, el tema titulado ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? Al profundizar los versículos que leímos, podemos observar que el Señor tenía una gran encomienda de salvar a la humanidad, dando su vida en la cruz del Calvario. Pero el versículo dice, amados hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Esto qué quiere decir? El Señor Jesucristo se presenta como el Salvador a la humanidad y como el Mesías en Israel. Y el Señor iba a rescatar principalmente a su pueblo Israel. Por eso dice, a lo suyo vino, porque Cristo vino, amado hermano, a cumplir la encomienda que le encargó el Padre Celestial. Pero también dice, amado hermano, pero los suyos no le recibieron. Esto quiere decir que Israel rechazó a Cristo. Rechazó a Cristo, amados hermanos, como su Mesías. Rechazó a Cristo, amado hermano, como su Salvador. Por eso dice la Escritura, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su corazón, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si ustedes han escuchado alguna expresión de que dicen por ahí que todos somos hijos de Dios. Dicen por ahí, todos son hijos de Dios. Pero la Escritura nos marca, amados hermanos, una diferencia. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A Cristo Jesús. Todos aquellos que aceptaron a Cristo Jesús. Todos aquellos, amados hermanos, que han entregado sus vidas a Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, la Escritura nos marca que todos aquellos que entregan su vida, todos aquellos que le aceptan, que se arrepienten de sus pecados, ellos, amados hermanos, y que reciben a su Salvador, a Jesucristo, dice la Escritura, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por la Escritura, podemos decir que no todos son hijos de Dios. Podemos decir, amados hermanos, que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos aquellos, amados hermanos, no todos los que dicen Señor son hijos de Dios realmente, sino todos aquellos que andan en santidad, sino todos aquellos, amados hermanos, que andan en integridad y que se han arrepentido de sus pecados y tratan de agradar al Señor todos los días de sus vidas, agradándole y sirviéndole, amados hermanos. Entonces, estas cosas, amados hermanos, es muy importante. Desde los tiempos antiguos hay una creencia que dice que todos son hijos de Dios, pero esta es incorrecto y no lo aceptamos, porque la Biblia, amado hermano, no lo respalda. Por eso dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se produce todo esto? Se produce, amados hermanos, como dice la Escritura, no de manera física, sino de manera espiritual, porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras maldades, el Señor nos limpia nuestro corazón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en nuestro corazón, Jesucristo entra en nuestro corazón y hace, amado hermano, un cambio radical en nuestras vidas y produce en nosotros un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento. Y hoy veremos, amados hermanos, cómo ser un hijo de Dios y qué sucede cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. ¿Qué sucede, amados hermanos? ¿Qué resultados hay al recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador? Vamos a ver, amados hermanos, qué cambios hay
¿Y qué es el hombre para Dios? Como punto número 1 tenemos, ¿qué es el hombre para Dios y cómo ser hijos de Dios? ¿Qué es el hombre para Dios? ¿Qué es el hombre para Dios? Elemento número 1. Los hombres somos criaturas de Dios. Los hombres somos criaturas de Dios. Por eso podemos decir que no todos somos hijos de Dios. Muchos dicen, todos son hijos de Dios, pero la Biblia no lo respalda y nosotros no aceptamos esa enseñanza. Entonces, ¿qué es el hombre para Dios? Los hombres somos criaturas de Dios. Esto lo dice, amado hermano, en San Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la Escritura: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta? Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice ir y predicar el evangelio a todo hijo de Dios. Dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados, amados hermanos, a imagen y semejanza de Dios. Somos creados, amados hermanos, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, somos criaturas de Dios, mas no somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es el hombre para Dios? Somos criaturas solamente. Porque dice el Señor, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo hombre. Vayan y prediquen. Y ahora, al saber que somos criaturas de Dios, la pregunta también que abarca en este primer punto, ¿cómo ser hijos de Dios? Elemento número 2. ¿Cómo ser hijos de Dios? El hombre debe arrepentirse de sus pecados. El hombre debe arrepentirse de sus pecados. Eso se encuentra, amado hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 13, con la ayuda de Dios. Y dice la Escritura, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermanos, porque hay muchas iglesias, hay muchos legalistas que dicen, no, es que esta persona es carnal, esta persona es un pecador y no me junto con aquella persona. Pero le quiero decir, querida persona que me escucha, amado hermano, perdóneme que se lo diga, si usted es alguien que usted está haciendo acepción de personas, si usted es alguien que está diciendo, no, es que no me junto con este hermano, no me junto con esta hermana porque es un pecador, porque no está bien delante de Dios, porque no es espiritual, porque está frío, le quiero decir que Jesús, amados hermanos, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque también, amado hermano, usted y yo nos encontramos en la misma situación. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza, somos pecadores porque nuestra naturaleza es pecaminosa debido a la desobediencia que hizo Adán y Eva. Por eso nuestra carne está siempre inclinado a hacer el mal, a pecar. Y así que si usted puede decir, no me junto con este hermano, con esta hermana porque es pecador, le tengo una mala noticia, porque usted y yo también somos pecadores. Y Dios, hermano, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Entonces, hermanos, el Señor nos llama al arrepentimiento. El hombre debe arrepentirse de sus pecados. El hombre debe arrepentirse, amados hermanos, de su mal camino. Muchos pueden decir, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme. Si yo me gano la vida, si yo me gano el trabajo. Pero le quiero decir, amado hermano, le quiero decir, amada hermana, amada audiencia, que si usted no está metido en vicios, pues lo felicito mucho. Si usted lo educaron con valores, lo felicito mucho. Pero esto no quiere decir que usted tiene la salvación. Esto no quiere decir, querida persona que me escucha, no quiere decir que ya es salvo. No. Todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Entonces, para ser hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores, reconocer, amados hermanos, que le hemos fallado a Dios, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? En primer lugar,
arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores. Número 2, recibir a Cristo con nuestros labios, confesarlo con nuestros labios. Eso se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11. Y a lo mejor usted se preguntará, ¿por qué cita muchos pasajes? Para que usted compruebe con la Escritura, querida persona que me escucha, amada audiencia, amado hermano, para que usted pueda comprobar con la Escritura que todo lo que se predica, amado hermano, es palabra de Dios. No es palabra mía, no es mi doctrina, no es mi ideología, no es al pensamiento de Daniel Tapia, nada de eso. Se cita, amado hermano, cada punto, yo lo puedo citar y lo respaldo con la Escritura, para que usted pueda comprobar que lo que se dice, amado hermano, es palabra de Dios. Y Dios nos da este hermoso mensaje para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros, amados hermanos, podamos comprender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso lo respaldamos con las Escrituras, para que se compruebe que esto es palabra de Dios y no palabras de hombres. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, amados hermanos, amada audiencia, si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese bien, si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y le recibimos con nuestro corazón e invitamos al Señor en nuestro corazón, entonces seremos salvos. No solamente decir yo creo en la existencia de Dios, sino solamente es creer, amado hermano, con todo nuestro corazón todas las promesas de Dios. Y aparte, confesar a Cristo con nuestros labios. Y si lo confesamos con nuestros labios, entonces, amados hermanos, seremos salvos por su gracia y por su misericordia. ¿Qué más, amados hermanos? ¿Cómo poder ser? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo ser hijos de Dios? Punto número 3, elemento número 3. Solo los que reciben a Cristo son hijos de Dios espiritualmente hablando. Todos aquellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿qué es lo que pasa? Solo los que reciben a Cristo son hijos de Dios espiritualmente hablando. Nuevamente quiero citar el pasaje base que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13, con la ayuda de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero primeramente voy a leer, se me pasó, amados hermanos, una disculpa, voy a leer del versículo 11 al versículo 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto se hace, amado hermano, espiritualmente hablando. Ciertamente, decía Nicodemo, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y volver a nacer? Pero el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: no, Nicodemo, esto no es así. Para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿pero qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, amados hermanos, tener un nuevo nacimiento significa que cuando Cristo haya entrado en tu corazón, poco a poco el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida y te va a transformar en un nuevo hombre. Es la nueva criatura en Cristo Jesús. A eso se le llama nuevo nacimiento. Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador,
Entonces, amados hermanos, Cristo entra a nuestro corazón, trabaja de una forma muy maravillosa, muy hermosa. Y por eso, amados hermanos, Él produce en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús. Solamente aquellos que reciben a Cristo son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no podemos decir que todos somos hijos de Dios, porque la Escritura no lo dice. La Escritura solamente dice, mas a todos aquellos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con esto quiero decir que ninguna religión te salva. Solamente Jesucristo puede salvarte. Por eso nosotros te predicamos no una religión. No te predicamos de un Cristo muerto. No te predicamos de una religión muerta. Te predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que ciertamente murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó al tercer día y está vivo. Por eso podemos decir, Cristo vive. Cristo es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Y solamente a todos aquellos que creen en su nombre, solamente a aquellos que confiesan con sus labios que son pecadores, entonces el Señor dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que podemos ver, querida persona que me escucha, que solamente los hombres somos criaturas de Dios y que para ser hijos de Dios tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Cristo con nuestros labios, y que solamente los que reciben a Cristo son hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del mismo Dios de la gloria. Y ahora surge otra pregunta. Como punto número 2 tenemos, entonces, si yo recibo a Jesucristo, si yo recibo y confieso mis pecados, confieso que soy pecador, entonces, si yo recibo a Jesucristo, ¿cuáles son los cambios? Cuando uno es hijo de Dios? ¿Cuáles son los cambios cuando uno es hijo de Dios? Elemento número 1. Los cambios que se producen cuando uno es hijo de Dios es nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Nueva criatura en Cristo Jesús. Eso se encuentra, amados hermanos, en segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Pero esto qué significa? Usted podrá preguntar, ¿qué significa, hermano? Esto significa que el corazón, el semblante y la naturaleza se transforman para volverse más parecidos al Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces esto quiere decir que si usted está en Cristo, que si usted ha nacido de nuevo, que si usted ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, entonces, amados hermanos, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esto quiere decir que el viejo hombre, lo que usted antes hacía, ya no lo va a hacer. Todos los pecados que usted cometió en el pasado ya fueron borrados por Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Ya fueron borrados y usted ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo que emanó de la cruz de Calvario. Y ahora dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, como criaturas en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, esto es lo que produce el Señor. ¿Cuáles son los cambios cuando uno es hijo de Dios? Produce en nosotros una nueva criatura en Cristo Jesús.
Elemento número 2. Cuando uno es hijo de Dios, se produce un cambio. ¿Y cuál es? El fruto que todos nosotros debemos de tener, el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Esto lo dice en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto, amado hermano, del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu Santo que usted y yo tenemos que tomar. Este es el fruto que usted y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Y eso nos caracteriza, nos identifica que realmente somos hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Eso significa, amado hermano, ¿cuál es nuestra identidad como iglesia de Cristo? ¿Cuál es la identidad como hermanos en Cristo, como hijos de Dios? Es que, número 1, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Número 2, cada uno de nosotros debemos tener el fruto del Espíritu Santo. Y número 3 y último, hacer morir al viejo hombre. Hacer morir al viejo hombre. Y esto se encuentra por último en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Y dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amados hermanos, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aparte, amados hermanos, dice: vístanse del nuevo hombre. Entonces, tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer? Hacer morir al viejo hombre. ¿Cuáles son los cambios que cuando uno es hijo de Dios? Número 1, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Número 2, que cada uno debe tener el fruto del Espíritu Santo. Y número 3, hacer morir al viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esas son las características, esos son los cambios muy hermosos que produce Jesucristo, amado hermano, cuando uno le recibe como su Señor y su Salvador. Ciertamente tenemos fallas, ciertamente tenemos errores, tenemos defectos, pero aquí está el Cristo de la gloria, aquí está Cristo, amado hermano, que nos restaura, que nos levanta. Y dígale, amado hermano, en estos momentos: si yo te he fallado, Señor, perdóname y ayúdame a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a ser un buen hijo tuyo. Hoy es el momento de convertirnos en hijos de Dios. Y los que ya somos, digámosle al Señor que nos ayude a ser mejores hijos suyos. En esta hermosa noche, amada audiencia, si usted quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, entonces, en esta hermosa noche, ríndase a Cristo Jesús y entréguele su corazón. Y los que nosotros, y todos nosotros, los que hemos recibido como su Señor y Salvador, los que ya formamos parte del cuerpo de Cristo, digámosle en esta hermosa noche: ayúdame a ser un hijo tuyo, ser hijos obedientes del Altísimo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para implorarte que nos ayudes a ser mejores hijos tuyos, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Toma nuestro corazón, toma nuestras vidas, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre. Aquí estamos delante de tu presencia maravillosa, Señor. Tómanos, ayúdanos, Padre eterno, para ser mejores hijos tuyos. Y todos aquellos que quieren recibir a Cristo Jesús, Señor, toca sus corazones y que te reciban, Señor, como su único y suficiente Salvador en su corazón. No hacer solamente una oración por repetirlo solamente, sino que lo hagan de todo corazón y que lo confiesen con sus labios, Padre. Entregamos nuestras vidas, entregamos nuestro corazón, todo lo que somos, todo, Señor, lo que somos, te lo entregamos, Padre. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor amado. Ten misericordia, Dios mío. Oh Padre, muchas gracias. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Aquí estamos delante de tu presencia maravillosa. En tus manos, Señor, está esta hermosa audiencia. En tus manos, Padre, está mi hermana Cecilia Vergara. Toca su vida, Señor. Mi hermana Sandra Miranda Florentino, Señor. Mi hermano Armando Hernández. Mi hermano Roberto Rodríguez, Señor, ten misericordia. Mi hermana Raquel Arciniega Vázquez, Señor, toca su vida, Padre. Su salud está en tus manos maravillosas, Padre. Sánale en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios mío. En tus manos, Padre, está el ministerio Mahanaín, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Mi hermana Claudia García Guerrero, Señor. Oh Padre, síguela bendiciendo, síguela usando poderosamente. Mi hermana Gloria Cruz, Señor. Oh Padre, ten misericordia, síguela bendiciendo, síguela usando poderosamente. Mi hermana Gaby Rojas, Señor, sigue bendiciendo su vida poderosamente, Dios mío. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia bendita, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Padre. Oh, muchas gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos. Y a ti, Padre, sea dada toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo a Cristo yo me rindo. Dígale, hermano, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Gracias, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Señor, y a ser obedientes a tu camino, Padre, para tu gloria, para tu honra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.